Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Y dice así la palabra del Señor: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de venir delante de tu palabra. Hemos concluido el tiempo de alabanza cantando que tú eres Rey, que tú eres el Señor, tú eres soberano, tú eres el de que gobierna todas las cosas. Las creaste, las sustentas y también en esta hora estás en tu trono reinando. Pero muchas veces hay rebeldía en nuestros corazones y no nos sometemos a tu reino, no nos sometemos a tu autoridad, no nos sometemos a tu palabra. Padre, somos un grupo de pecadores que necesita a Cristo cada día en nuestras vidas. Así como hemos escuchado esta mañana que necesitamos el mensaje del Evangelio, necesitamos tu palabra, Señor, todos los días de nuestras vidas, porque aún nuestro corazón que no ha sido transformado, cuando estemos en gloria eso sucederá, pero aún aquí nuestro corazón pareciera que se rebela, así como Pablo menciona la lucha de la carne contra su espíritu. Por eso, Padre, danos la gracia y el favor para escuchar ahora tu palabra y por sobre todo ponerla en práctica. Ayúdanos a nuestros corazones a ser atentos a ella, a tenerla en alta estima, pero por sobre todo, cuando tu palabra se abre, Señor, que podamos entender quién está hablando. No la persona que se para aquí adelante, sino eres tú mismo quien hablas. Por eso, Padre, pedimos ahora que nos hables, que bendigas este tiempo, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, yo quisiera mencionar a aquellos que no han estado hace 2 semanas, si pueden, los animo a que puedan escuchar el mensaje anterior con respecto al rol de la mujer en el matrimonio, ya que la idea de esto y que Pablo está tratando es el matrimonio, y nosotros hoy vamos a escuchar el rol del hombre, el deber de los esposos en el matrimonio, y eso sería bueno que ambos escuchen tanto lo de la mujer como lo del hombre, que ese es el fin de esta enseñanza, para buscar y llegar a tener un matrimonio que glorifica al Señor y sea como la iglesia es con Cristo. Yo hoy titulé el mensaje El deber de los esposos en el matrimonio. El deber de los esposos en el matrimonio. Y hermanos, no hace falta mencionar la cantidad de divorcios que hay en el mundo. El mayor al 50% de las familias en crisis, más del 50% terminan lamentablemente en el divorcio. Y aquellos que no terminan el divorcio viven un matrimonio caótico, un matrimonio que no es feliz, no es estable. Y es triste reconocer, pero muchos el día de sus bodas juraron amor y fidelidad hasta que la muerte los separe, pero cuando se introducen a vivir juntos, cuando se encuentran que son 2 grupos de pecadores, comienza la frustración y la desilusión. Conocemos a aquellos que estamos casados que al principio es todo color de rosa,
pero sabemos que luego no es así. Y por eso necesitamos el Evangelio, por eso necesitamos la palabra para poder resistir y sustentar y ayudar en el crecimiento de nuestro matrimonio. Por eso el matrimonio no es para ellos un motivo de deleite, aquellos que lamentablemente están siendo frustrados por el matrimonio. No hay un gozo, no hay una alegría, sino más bien un lugar donde todos los días se libran batallas, donde todos los días hay conflictos, desacuerdos, y esa lamentablemente es la triste condición de muchos matrimonios hoy en día. Y eso sería triste aún más si nosotros viéramos matrimonios bíblicos, si nosotros viéramos matrimonios de dos grupos de creyentes verdaderos, que lamentablemente esto está sucediendo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Yo hice un mini resumen. Porque es imposible construir una buena relación matrimonial sin la ayuda de Dios. Pablo anteriormente nos dijo que todo lo que ahora nosotros apliquemos van a venir cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, someternos unos a otros, las mujeres se sujetan a sus maridos, el marido ama a su esposa. Todo eso va a suceder cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, la única manera de construir una buena relación matrimonial es con la ayuda de Dios. Solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede mortificar los pecados que impide esa relación. Solo el poder del Espíritu actuando en nuestras vidas nos ayuda a cultivar aquellas virtudes que fortalecen el matrimonio que cada uno de nosotros necesitamos. Y así como la vez anterior, hace 2 semanas, dijimos que la palabra clave para las esposas era sumisión, la palabra clave para los esposos el día de hoy es amor. Es amor. Los maridos deben amar a sus esposas, dice Pablo. Pero primero, yo quisiera que tengamos algo en mente, que a lo largo del mensaje tengamos algo en cuenta, que Dios es el autor del matrimonio desde el principio. Por esto dejará hombre, padre a su madre y se unirá y serán los dos una sola carne. Dios es el autor del matrimonio y Dios nos ha dejado su palabra, el manual, que nosotros cuando acudimos a Él y aplicamos lo que dice el manual, nos va a ir bien. Y por eso tenemos el desastre de hoy en día, los matrimonios que no aplican la palabra. Porque es imposible que un matrimonio funcione si no tomamos en cuenta el manual divino que el Señor nos ha dejado. ¿Y qué dice Pablo en este manual acerca de los esposos cristianos? Vimos el rol de la mujer hace 2 semanas y hoy veremos qué nos dice Pablo acerca del manual, acerca de los esposos cristianos. En primer lugar, dice que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, versículo 25. Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el primer punto, un amor que sacrifica, un amor sacrificado. Se cuenta la historia de un hombre que buscó en cierta ocasión la ayuda de su pastor y le dijo: pastor, yo pienso que tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Yo pienso que amo a mi esposa demasiado, ese es mi problema. Te hago solo una pregunta, le preguntó este pastor. ¿La amas tanto como ama a Cristo a la iglesia? No creo que llegue a amarla tanto. Entonces tu problema no es que la amas demasiado, tu problema es que todavía no la amas lo suficiente. Cuando un marido piensa que ama demasiado a su esposa, muy probablemente se debe al hecho de que no entiende por completo lo que es el verdadero amor bíblico. Por eso yo pregunto, ¿es realmente posible amar a una persona demasiada? La respuesta es sí, pero eso depende de lo que nosotros entendamos por el amor. El mundo no conoce lo que es el amor, hay conceptos distorsionados hoy en día de lo que es el amor, por eso muchos creen que aman cuando en realidad no aman. ¿Cuántas personas vemos que lamentablemente el marido maltrata a su esposa y dice que la ama? La mujer no respeta a su marido, hay una continua rebelión entre ambos, pero dicen que se aman. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de amor es ese? Se aman a su manera, pero ¿qué dice la Biblia que lo que es el amor verdadero? Muchos creen que se aman cuando en realidad no se aman. Para muchos, lamentablemente, el amor es una emoción que nos llega en un momento dado, pero luego, lamentablemente, se va. Pero la Biblia nos presenta el amor no como un sentimiento o emoción. Por eso yo quisiera que veamos en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice la Biblia de lo que es el amor? 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso es sumamente importante.
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Si tú, hermano, miras el pasaje, Pablo está utilizando una serie de verbos. No sustantivos, sino una serie de verbos para definir el amor. ¿Y qué son los verbos? Acciones. Acciones. Los verbos hablan de una acción. Por eso Dios define el amor en términos de lo que hacemos, no en lo que sentimos o la emoción, o como muchos dicen, las maripositas en el estómago que muchos tienen. En acciones. Yo demuestro que amo cuando hago esto. Yo demuestro que amo cuando hago lo otro. El amor significa acciones. El que ama hace algunas cosas por esa persona, pero también deja de hacer otras. Si yo estoy lastimando a mi esposa y digo que la amo, la manera adecuada de demostrar el amor es dejar de lastimarla, dejar de hacer ciertas cosas que a ella la hieren. Por eso, al evaluar la calidad de nuestro amor, no podemos hacerlo basado en nuestras emociones ni sentimientos, sino en lo que dice la Escritura, pero por sobre todo en las acciones, dice aquí Pablo, y en las motivaciones. Y eso es sumamente importante porque muchas veces hacemos las cosas con las motivaciones incorrectas. Lo que tú haces y por qué lo haces, eso en verdad evidencia tu amor, esposo. Y por eso el deber fundamental de los esposos es amar a sus esposas. Hay algo que ellos deben hacer por ellas. Hay una acción por detrás, como acabamos de ver. ¿Qué deben hacer los esposos? Amarlas. ¿Cómo? ¿De qué manera? El texto ahí en Efesios nos dice que amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Y ustedes podrían decir, bueno, sí, yo la amo, pero la pregunta es, ¿la amas en verdad? Yo espero que digas que sí. Pero muchas veces la amas mal, amamos a nuestra manera. Pero Pablo aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera? No de cualquier manera, no a mi manera, no como aprendí de mis padres, no como aprendí del mundo. Porque muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es el amor, lo que es amar. Y uno dice, bueno, yo te amo, así es mi manera de mostrar el amor es así. No, eso no es lo que dice la Biblia. Si somos cristianos y hemos nacido de nuevo, ahora nuestra manera de amar es distinta. No podemos amar como el mundo ama, debemos amar como Cristo ama, dice Pablo aquí en el pasaje. Como Cristo ama a su iglesia y dice que dio su vida sacrificándose por ella, sufriendo por ella, entregando su vida por ella, su cuerpo, derramando su sangre por ella. Así es como demostró su amor y nos pide lo mismo a nosotros, esposos. Por eso somos llamados a imitar su amor. Yo no debo amar a mi esposa a mi manera. Yo debo imitar la manera de amar de Jesús. Y el ejemplo está en la cruz. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Mira la cruz, ahí está el ejemplo. Crucificándome, como Cristo lo hizo, no, pero dándote por ella, dando tu vida por ella, sacrificándote por ella como Cristo hizo. Y hermano, tú te das cuenta que el amor de Jesús no fue pensar en Él, sino en su pueblo, sin importar lo que Él sufriera. Amó tanto al mundo, el Dios Padre, que dio a su Hijo. Por eso mi demostración de amor no es pensar en mí, sino en el bien de ella. A Él no le importó lo que iba a sufrir en las horas del Calvario, no le importó y Él sabía lo que iba a sufrir. El sufrimiento, la agonía interna que Él sentía horas antes de ir al Calvario. Pero su mente no estaba en Él, sus pensamientos, sus deseos, sus bienes, todo lo que podía pasar por su corazón estaba en su pueblo. A lo que Él vino, la misión que Él vino y lo que el Padre quería para Él, sufrir y padecer y sacrificarse por su pueblo. Por eso Pablo nos pide que debemos amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su esposa, por su iglesia? ¿Cómo demostró el amor? Se sacrificó. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 3 versículos nada más. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es el mayor amor que se puede ver en la historia de la humanidad? Que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, somos pecadores y Cristo murió por nosotros. Y 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo conocemos el amor? En la manera en que se manifiesta, en que Él puso su vida por nosotros.
Esa es la manera que se manifiesta el amor bíblico. Esa es la manera en que nosotros aprendemos a amar cuando miramos la cruz del Calvario. Esa es la manera, el amor que el mundo debe entender, no solamente para su matrimonio, sino para ser salvo. Entender que Cristo vino a este mundo a morir por ellos que son pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el pasaje nos dice que se entregó. Es sumamente importante notar eso. Se entregó a sí mismo. Él quiso hacerlo voluntariamente por causa del amor. ¿Y qué implicó entregarse? Lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no pensó en Él, en la gloria que Él tenía con el Padre, como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y muchas veces, por amor a otra persona, hermanos, nos tenemos que humillar. Por amor a nuestras esposas o a nuestros esposos, tenemos que agachar la cabeza. Nunca llegaremos a la plenitud de lo que hizo Cristo, pero esa es lo principal. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, no cualquier sacrificio. La muerte de cruz implicaba grandes sacrificios. Y esto es lo que llama la Biblia amor ágape, amor sacrificial. No en palabras, sino en acciones. Él lo demostró. ¿Cómo demostró que Él amó a su iglesia? Se entregó, dio su vida, la amó, se sacrificó sin importar el dolor que Él podía padecer en su cuerpo. Por eso no es amor de sentimientos. Y también porque un amor de mero sentimiento no es suficiente para las pruebas que vienen en el matrimonio. Y por eso se separan como se separan. Porque no es un amor verdadero. Por eso, como acabamos de ver, Él dejó su trono, vino a la tierra en forma de siervo, y estando en esa condición, vemos acciones. Fue rechazado, escupido, burlado, golpeado, coronado de espinas y finalmente clavado en una cruz. Y Pablo nos dice que así los esposos deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y viene la pregunta: ¿cómo yo, siendo un débil pecador, una criatura pecadora llena de defectos, lleno de debilidades, cómo puedo amar a mi esposa de ese modo? Cuando sé que no puedo. Y ciertamente no podemos amar a nuestras esposas con el mismo nivel de amor con que Cristo amó a la iglesia, pero sí podemos amarla con la misma clase de amor. No con la misma clase de amor del mundo, sino con la misma clase de amor que Cristo amó a su iglesia. En otras palabras, no podemos llenar la medida de su amor por nosotros, pero sí podemos imitarle a Él en el ejercicio de nuestro amor hacia nuestras esposas. No amar de cualquier manera, hermanos, sino como Cristo amó a su iglesia. Y aún esto es un gran ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos pasan algunos tiempos fuera de casa, en colegio, jardín. Vivimos en una cultura que le enseña todo lo contrario. Y si no vive afuera, muchas horas también está con su teléfono celular en el cual se llena de las cosas de este mundo. Y vivimos en una cultura que le enseña lamentablemente todo lo contrario. Y si pasa algo, si se acaba el amor, si hay algún problema, sepárate. Y ahí vemos el poco valor al juramento, al pacto de amor que han hecho en el altar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero amor. Por eso muchos se separan diciendo que el amor se acabó. ¿Han escuchado eso? Se separaron porque el amor se acabó. Y eso es porque no han amado con este amor que Cristo amó a su iglesia. Porque este amor de que Cristo amó a su iglesia, el amor de la cruz no tiene medida y nunca se acaba. Y si nosotros reflejamos ese amor y amamos con ese amor, el amor nunca se va a acabar. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, dice Romanos 8. Si se aman con ese amor, nada los podrá separar. Alguien dijo así: en el pasado demostró su amor para con la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Esto se refiere a su muerte sacrificial en la cruz. Allí pagó el más grande precio para adquirir para sí mismo una esposa. Así como Eva fue sacada del costado de Adán, así en cierto sentido la iglesia fue creada del costado herido del Salvador. Hubo un sacrificio. Hermanos, Cristo dio todo lo que tenía, incluso su propia vida, por el bien de su iglesia. Esa es la clase de amor sacrificado que un esposo debe tener por su esposa. Y yo pregunto, y cierro con el primer punto: ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? Lo más probable es que pueda surgir sí, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa, por mi hijo.
Lo más probable es que digas que sí. Bueno, entonces, ¿por qué no haces menores sacrificios por ella? Un amor que sacrifica. En segundo lugar, vemos un amor que purifica. Uno de los fines por el cual se entregó, nos dice el versículo 26, es para santificarla. Dice así, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Se sacrificó con un propósito. Dice aquí, santificarla. Para lograr su santificación, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Hasta ese punto nos amó, con un fin, con un propósito. Por eso, ningún sacrificio fue demasiado grande para Él con tal de salvar a su esposa y santificar a su esposa. En primer lugar, vemos que Cristo no buscó una esposa digna de su amor. Nosotros vemos la iglesia, vemos el mundo, vemos el pecado, vemos el pecador y decimos, no había nada amable que Él mire, diga, amo a estas personas. Sino todo lo contrario, no había belleza en la iglesia que escogió, no había belleza en ella ni atractivo, pero Cristo dio su vida por un grupo de personas que no lo merecían. Romanos 5:8, como acabé de mencionar, pero de otra perspectiva, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por personas buenas, sino por pecadores, por violadores, abusadores, por blasfemos, con aquellos que blasfeman su nombre. Todo aquel que se arrepiente irá al cielo. Y esa es la mayor medida de amor. Que vemos personas allá afuera que blasfeman a Dios, pueden hacer pecados o pueden hacer una maldad a una persona, a una niña, a un niño, a algo atroz que nos causa repugnancia. Pero si en verdad esa persona se arrepiente de todos sus pecados, cree en Jesucristo, es salvo. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Es un amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla del amor de Dios. No ama aquello que es digno de amor, sino aquello que es lo indigno de su amor. Él ama a personas que no son amables, personas que no poseen nada en sí mismos, que atraigan su amor y que Él quiera amar. Pero también Cristo atrajo a su esposa con cuerdas de amor para hacerla entonces digna de su amor. Cristo hoy en día ama a una esposa que no lo merece, a su iglesia. La trae así para hacerla digna de su amor. En otras palabras, es Cristo quien embellece a su esposa y la hace atractiva. Hoy Él nos ama, pero por lo que hizo en nosotros. Porque Él no nos quiere igual que antes. Él no nos quiere en pecado, sumergido en pecado, practicando el pecado, porque claramente es del diablo el que lo hace. Él nos llama de esa manera, pero nos transforma, nos embellece para que hoy luzcamos atractivo a los ojos de Dios. Por eso cuando Dios mira a su iglesia, mira a Cristo, porque Cristo se interpone y no ve la belleza o el pecado que hay en la iglesia, pero sí mira la belleza de la cruz. Alguien dijo así, cuando Él se la presente, hablando del futuro a sí mismo, con todos los principados y potestades y las filas apretadas de todos los potenciados, los potentados del cielo, mirando esta cosa maravillosa, hablando de la iglesia, y escudriñándola y examinándola, no habrá ni una sola mancha, no habrá ni una sola imperfección sobre ella, sobre la iglesia. El examen más cuidadoso no podrá detectar la más mínima pizca de indignidad o de pecado. Y eso, hermanos, es maravilloso. Cuando nosotros vemos cómo éramos, cómo eran nuestras vidas, cargadas del pecado, y continuamente vemos y nos ponemos tal vez a pensar lo que éramos y lo que el Señor hizo por mí y lo que el Señor hizo por nosotros, eso es amor. No podemos pensar en otra cosa que el amor de Dios para con nosotros, un amor indigno, y por eso somos salvos por gracia, porque no lo merecíamos. Es gratuito. Y eso es maravilloso, hermano. Nosotros llenos de manchas, dice el pasaje, y arrugas, y con nuestros pecados, venimos al Señor y Él se encarga de santificarnos. ¿Para qué? Para presentarnos en el cielo una iglesia pura, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que seremos santos y sin mancha. Eso es maravilloso porque vemos hoy nuestras vidas y vemos que eso no es así. Pero lo será, hay una promesa. Eso hizo el Señor por su iglesia. Un amor que purifica para santificarla. ¿Y cómo aplicamos esto a nosotros, esposos? ¿Eso significa que debemos buscar a la mujer que menos nos guste, a la mejor mujer menos digna, la más fea, con pecado? No. La belleza que vemos aquí no es una belleza física,
porque no todos somos ni lindos ni feos, todos somos diferentes, sino una belleza espiritual. Y lo que Pablo dice es que los esposos, en vez de quejarse del carácter que tiene su esposa, o el carácter que ha hecho que la esposa deje de ser atractiva, ellos deben ayudar a cambiar eso. Así como Cristo toma al pecador y lo embellece y lo santifica, del mismo modo los esposos deben tomar a su esposa y ayudarla en el proceso de santificación. Esa es la idea. Y esa es otra de las razones por muchos se divorcian, porque ya no me atrae como antes, es fea físicamente. Y eso es un grave error, porque son mujeres hechas a la imagen de Dios y hay una belleza. Del hecho de que para el mundo lo atractivo sea un cuerpo de una manera, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Muchas veces es porque el carácter de ella no le agrada, por eso se divorcian. Muchas veces porque su manera de ser no le agrada, pero en vez de quejarse de la deficiencia de su esposa, deben involucrarse en el embellecimiento de ella, lo mismo que hizo Cristo. Se entregó a sí mismo para santificarla, para santificarla. Lo leo una vez más. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con un fin, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el embellecimiento de su carácter, eso es lo que hace Cristo, embellecer su carácter. Él es el de que remueve las manchas, las arrugas de su esposa, podemos decir, y lo que Pablo dice es que nosotros debemos hacer lo mismo como esposos. Las mujeres tienden a preocuparse por las manchas y arrugas físicas y usualmente usan cremas, muchas cremas. Para mí son todas iguales, pero usan muchas cremas. Pero Pablo dice que nosotros debemos convertirnos en expertos de belleza. Doy un claro ejemplo y utilicé esta ilustración. Debemos saber cuál crema se aplica para esta arruga o para esta mancha. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar, cuidar la santidad de nuestra esposa y de su crecimiento al igual que en nuestro hogar. Se nos dio como padres, como esposos, la responsabilidad del día de mañana. Vamos a dar cuenta como sacerdotes del hogar, como líderes de nuestro hogar. El Señor nos va a llamar a nosotros y va a decir, ¿cómo cuidaste lo que puse bajo tu cargo? Tu esposa y tus hijos. Y ahí está nuestra responsabilidad. Pablo dice que nosotros debemos saber qué crema usar para esa arruga o mancha que se presente en su vida. Eso no quiere decir que las esposas tengan su responsabilidad con su propia santificación. Ellas sin duda deben buscar su propia santificación, como todos los creyentes, pero los esposos juegan un papel sumamente importante en el proceso de la santificación de las mujeres, de las esposas. Ahora, ¿y cuál es la crema maravillosa que debe usar para embellecer a nuestras esposas? La palabra de Dios. ¿Cómo se santifica un creyente? ¿Cómo Cristo purifica a su iglesia? Por medio de la palabra, dice ahí el pasaje. Por medio de la aplicación de la Escritura es que nosotros somos santificados. Nos dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados cuando nos exponemos a la palabra. Y lamentablemente muchos creyentes pasan por alto este principio de las Escrituras. Cuando están luchando con algún pecado, no hay palabra en sus vidas. Por eso lo primero que preguntaría es, ¿cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Estás leyendo? Porque de eso, hermanos, depende nuestra vida de santificación, por la palabra. Por la palabra somos santificados. La palabra transforma nuestra manera de pensar. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo yo renuevo mi entendimiento? Cuando lleno mi mente de la palabra para vivir como el Señor quiere. Cuando mi mente está saturada de la palabra, mi corazón hay escritura, a partir de ahí yo empiezo a vivir bíblicamente como el Señor demanda. Por eso lo primero que preguntaría es, ¿estás leyendo por la palabra? Dice Pablo. Es uno de los medios de gracia que el Señor nos dio para que podamos crecer en santificación. Alguien dijo así, muchos cristianos cuando luchan con su pecado en realidad no tienen lucha alguna. Ellos simplemente confiesan su pecado a Dios, oran que Dios los ayude a cambiar y rápidamente se levantan de sus rodillas, se secan las lágrimas, esperando que Dios de alguna manera les infunda una medida especial de gracia que los capacite para nunca volver más a cometer ese pecado otra vez, sin esfuerzo alguno de su parte. Pero eso no es la santificación. La santificación sí es un acto de Dios, al igual que la salvación. Sin embargo, es también un proceso que requiere nuestra cooperación. No es suficiente que oremos para que Dios nos cambie. La palabra, hermano, juega un papel importante en nuestra vida de santificación. Debemos exponernos a ella para ser santificados. La palabra de Dios es necesaria para verdaderamente producir cambios verdaderos en nuestras vidas.
¿Qué sucede? El Espíritu Santo toma la escritura que has leído, estudiado, tal vez memorizado, meditado, y te cambia y te transforma. Hay un cambio desde adentro. Como dice ahí Efesios 6, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Y el punto, hermanos, es que los esposos cristianos deben contribuir en el proceso de santificación de sus esposas. Y para eso tienen que hacer uso de la palabra. Te pregunto, esposo, ¿tú tienes alguna queja del carácter de tu esposa? ¿Te está incomodando algo de su manera de ser? ¿Te está molestando alguna mancha, alguna arruga que esté saliendo en el alma de tu esposa? Y ahora viene la pregunta, ¿qué estás haciendo tú para embellecerla? Porque tú tienes la responsabilidad de embellecerla. Hay un capítulo de un libro que dice así: mi esposa y yo hemos estado casados por 5 años y ella todavía no ha aprendido a tratarme con respeto que la Biblia requiere, que una mujer, una esposa debe mostrar hacia su marido. Cuando se escucha una queja como esta de que el esposo se queja de la deficiencia del carácter de su esposa, usualmente, dice este escritor, le pido al esposo que evalúe su liderazgo. ¿Cómo es que has estado casado durante tanto tiempo con esta mujer y ella no ha cambiado? ¿Qué has hecho tú para ayudarla con ese problema? Por eso, maridos, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años de que tu esposa esté casada contigo, ella debería ser más santa porque está casada contigo. Tú tienes que dedicarte a santificarla. Esa es la aplicación para nosotros en estos versículos. Sí, pero mi esposa es más santa que yo, más piadosa que yo, ella sabe más que yo, ella es más virtuosa que yo. Eso puede ser, pero no es bíblico. Porque en este caso, ¿quién estaría santificando a quién? La esposa al esposo, pero frecuentemente puede ser así, pero es antibíblico. Eso no es el patrón que vemos aquí. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, los esposos, con la santificación de nuestras esposas. Si no estamos usando la Escritura de una forma adecuada para ayudarla con ese proceso, no la estamos, dice Pablo, amando bíblicamente. No estamos utilizando la palabra como Cristo la utiliza para limpiarnos, purificarnos. Y ese es el mandamiento que tenemos de hacer con nuestras esposas. Y eso va a requerir sacrificios tal vez de nuestra parte. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó por su esposa para santificarla. Él no le dio a su esposa lo que ella deseaba, sino lo que necesitaba para santificarla. Se sacrificó por ella a un nivel que ninguno de nosotros podemos alcanzar, literalmente. Pero si nosotros queremos algo práctico, anoté 2 puntos. Si queremos que nuestras esposas crezcan en su vida espiritual, maduren en la fe, nosotros tendremos que hacer algunas cosas y esas cosas van a requerir un costo, como Cristo le costó mucho para santificar a su iglesia. Y sobre todo el uso del tiempo. En primer lugar, tendremos que estudiar más la palabra de Dios para nosotros como esposos, guiarlas y ayudarlas. Es triste ver hogares que la mujer conoce más de la Escritura, la mujer guía ese hogar, la mujer parece que lidera en ese hogar, aún bíblicamente, y están más firmes en las cosas de Dios cuando vemos que es todo lo contrario en la Escritura. Y a eso llamamos, como vimos la vez anterior, intercambiar los roles. Y luego vienen los problemas. ¿Pero por qué vienen los problemas? Pero si tú no estás utilizando el manual divino que el Señor dejó para tu matrimonio, no puedes esperar que no vengan problemas. Algo va a fallar. Es como cuando tú compras un mueble y viene el manual o vienen las imágenes de cómo poner los tornillos, cuántos tornillos y todas esas fichas que pueden traer. Tú puedes ignorar ese manual y armarlo como tú quieras, pero lo más probable, y pasa, me ha pasado, faltan tornillos, te sobran tornillos, las piezas no encastran, el cajón se cae al tiempo. ¿Por qué? Porque no utilizaste el manual. El Creador divino que creó el matrimonio nos ha dado un manual para que nosotros lo apliquemos, pero cuando no lo aplicamos vamos y nos quejamos. Y en segundo lugar, de aplicación, en ocasiones vamos a tener que decirle amor, cariño, como llames a tu esposa. No te preocupes, yo me encargo de los niños tal vez durante un tiempo. Ve, estudia la Biblia, lee la Biblia, ora la Biblia. Eso es una manera de ayudar a las esposas a santificarla cuando son expuestas a la palabra, porque muchas veces no se puede estar expuesto a la palabra. Muchas responsabilidades, niños, hogar, pero podemos ayudarla. No podemos, debemos, que es muy diferente. Por eso, esposo, tú eres la crema. Como di ese ejemplo hace un momento, eres el de que puede ayudar a embellecer a tu mujer. Y eso no va a pasar así porque si tú tienes que embellecer a tu esposa de tal manera que a la medida de que su cuerpo externo se va arrugando por el paso del tiempo, su alma se va haciendo cada vez más hermosa por dentro. Y será más hermosa para ti también.
porque tendrá un carácter cada vez más hermoso a la imagen de Cristo y eso te va a agradar a ti también como esposo. Por eso, recuerda, hermano, esa es tu responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dijo alguien así, que cuando un hombre ama a alguien, la pureza de esa persona es su interés supremo. Por eso te pregunto, ¿tú amas a tu esposa? Tú puedes pararte y decir, yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa. ¿La amas como Cristo amó a la iglesia? Y si es así, depende de la respuesta en qué estás tú contribuyendo al proceso de santificación de tu mujer. ¿Qué estás haciendo para que ella conozca la palabra de Dios? O tú creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para ayudarla, guiarla, aconsejarla. O eres de esos esposos que se enojan con el pecado de su esposa y no hacen nada para ayudarla. Pero en tercer punto y último, hay algo más que Pablo dice, cómo debemos amar a nuestras esposas. Un amor que cuida, un amor que cuida. Pablo dice, como a sus mismos cuerpos. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La manera de amar, dice, como a su mismo cuerpo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Ahora, si el ejemplo de Cristo nos pareció muy lejano o abstracto o algo que nunca vamos a poder alcanzar, ¿cómo debemos amarlas? Dice aquí Pablo, como a nuestros mismos cuerpos. Pablo está asumiendo el amor propio. Pablo sabe que nosotros tendemos a amarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice, si ustedes se aman a sí mismos, bueno, así como tú te amas, que tú te preocupas por ti y nada más por ti, bueno, esa clase de amor debes tener para con tu esposa. ¿Y por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo hombre tiene cuidado de sí mismo. Cuando tiene hambre, procura comer. Cuando tiene sed, procura beber. Cuando está cansado, descansa. A menos que tenga algún problema mental, todo hombre se ama a sí mismo, porque cuida de su cuerpo. Hasta el que se mata porque cree que va a estar mejor muerto que vivo. Pero todo hombre se ama a sí mismo. Y partiendo de esa realidad y tomando en consideración la unidad esencial del hombre y la mujer en su matrimonio, ahora Pablo dice, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y el punto no es que debemos amarla como amamos a nuestros cuerpos, la idea es mucho más profunda, es amar a nuestra esposa como lo que ellas son, nuestros cuerpos. Por eso está arraigado al contexto, de que somos uno. Debemos amarla porque son nuestros mismos cuerpos. Y el punto no es que debemos amarla como amamos nuestros cuerpos, sino como a nosotros mismos. Ámala porque ella es tu cuerpo, eso es lo que dice Pablo. Ámala porque ella es parte de ti. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así tu esposa es tu cuerpo, tu otra mitad. Así como Cristo cuida de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso Cristo cuida de su iglesia, porque es parte de su cuerpo. Yo debo cuidar de mi esposa porque es parte de mi cuerpo. Si ustedes leen tranquilos estos versículos en su casa, continuamente hay un como al Señor, así como Cristo, así como Cristo, así como Cristo. Porque hay sin duda una interna intimidad en cómo deben ser el reflejo del matrimonio a cómo es Cristo con su iglesia. Nuestras esposas, esposos, están íntimamente ligadas a nosotros porque son partes de nosotros, algo inseparable. Por eso el Señor aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Cuando un hombre se casa con una mujer, ama a esa mujer. Y cuando ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Por eso, hermano, te pregunto, ¿tú quieres ser feliz en tu matrimonio? La verdad, ¿tú quieres ser feliz en tu matrimonio? Procura la felicidad de tu mujer. Procura la santidad de tu mujer. Y yo te aseguro que bíblicamente vas a ser feliz, porque de eso depende tu propia felicidad. Todo el bien que le haces a ellas, te lo haces a ti mismo. Todo el daño que le hagas a ella, te lo haces a ti mismo. Alguien dijo, todos sabemos lo que es descuidar algo, como un ruido o un problema del mantenimiento de un automóvil, y que nos termina afectando. Esposos, es aún más cierto con respecto a sus esposas.
porque ellas son parte de ustedes. Solo un tonto descuida su propio brazo roto o su pierna infectada. Sin embargo, hay muchos maridos necios que lastiman o descuidan a sus esposas y sufren y sufrirán por ello. Si tú no cuidas tu hogar, tú no cuidas a tu esposa, tú no velas por la santificación de tu hogar, vas a sufrir tú también las consecuencias. Y así como es absurdo que un hombre se descuide a sí mismo, así es completamente absurdo que un esposo descuide a su esposa o la maltrate en algún sentido. ¿Por qué? Porque ella es su carne, nos dice Pablo. Versículo 29 dice, ¿por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros venimos a ser uno con Cristo, formamos una unidad con Él. Él es la cabeza, como dije, nosotros somos el cuerpo, somos su esposa como iglesia y también somos su cuerpo. ¿Y qué hace por nosotros nuestro esposo y cabeza? Dice allí el pasaje, nos sustenta y nos cuida, dice Pablo. Nos provee todo lo que necesitamos y lo hace con ternura, esa es la idea. No siendo ásperos, como Colosenses en referencia a este versículo también dice lo mismo, amad a vuestra mujer y no seas áspero con ella. Hay una inclinación del marido a tratar ásperamente a sus esposas, por eso se nos manda a amarla como Cristo amó a la iglesia, con ternura. Esa es la idea que transmiten estas dos palabras. Cristo provee para las diversas necesidades de su esposa, guía, protección, alimento espiritual, cariño, consuelo, todo. Él es el que provee todas esas cosas, no solamente el sustento y puede decir, estoy bien delante de Dios porque hoy traje el pan a mi casa, el dinero para que mi familia viva. No, eso no es ser un líder del hogar, eso no es ser un esposo bíblico. Pablo está citando sin duda el patrón de Génesis 2:24, nos dice así, versículo 21, que la va a cuidar, versículo 30, perdón, que la va a cuidar porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, somos uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Desde el principio, hermanos, Dios reveló al hombre cuán estrecha es la relación de un esposo con su esposa. Es mucho más estrecha la relación que tiene un padre con su hijo, una madre. Nosotros con nuestras esposas somos uno, pero los padres con los hijos no son uno, dice la Biblia. Pero sí con nuestra esposa. Por esto dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Esto fue revelado desde el principio. Pero algo dice que fue revelado después. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. ¿Qué es un misterio? Lo vimos también en Corintios por la mañana. Un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele. Y si Dios nos revelaba el mensaje del Evangelio, los profetas del Antiguo Testamento en el futuro no lo iban a comprender. ¿Y cuál es ese misterio que Pablo menciona aquí? Un misterio que estaba oculto y fue revelado. No puede ser la revelación de la esposa con el esposo, porque eso fue revelado en el huerto del Edén, como dije. El misterio que fue revelado es a cientos de años de atrás, que lamentablemente antes no se entendía, no lo entendía el pueblo, pero lamentablemente hoy en día sí lo vemos. Es lo que dice el Nuevo Testamento, que el matrimonio es una tipología de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio, que el matrimonio es una tipología de Cristo con la iglesia. Y aunque la iglesia en su momento no existía en el huerto del Edén, pero desde el primer momento vemos que Dios ya tenía en mente la relación del matrimonio sería un reflejo de la relación con Cristo, con su iglesia. Ya estaba en la mente del Señor que el trato debería ser así. Hermanos, escuchen esto con atención. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de la relación con Cristo, con la iglesia. Cuando tú ves cómo Cristo ama a su iglesia y cómo trata y cómo perdona y cómo se sacrificó y cómo se sigue sacrificando, podemos decir, porque el padecimiento lo vivimos hoy en día, el sufrimiento lo vemos hasta hoy en día. Cristo está en su trono reinando, sí, pero la cruz del Calvario debe marcar algo en nosotros. Ese es el modelo que debemos imitar, ese es el modelo que debemos reflejar. Si un matrimonio cristiano sigue otro patrón, el esposo no es un líder espiritual, la esposa no respeta la autoridad de su marido, ese patrón se está cometiendo una gran falta grave. ¿Por qué? Porque en primer lugar se está representando la idea de Dios o lo que Dios quiere para su iglesia, algo equivocado. El matrimonio debe reflejar lo que es Cristo con su iglesia. Y cuando un matrimonio en el mundo que son creyentes no está reflejando eso, está dando una imagen distorsionada de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Y por sobre todo ese matrimonio va a ser infeliz
¿Por qué? Porque lamentablemente Cristo no se trata así con su iglesia, con su esposa. Por eso es importante que cada uno de nosotros, hermanos, y voy concluyendo con esto, cumpla con nuestra responsabilidad, con nuestro deber dentro del matrimonio. Versículo 33. Por lo demás, para finalizar, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer, lo que vimos como a sí mismo, y como vimos la vez anterior, la mujer respete a su marido, a su marido. A su marido manda amar a su mujer. ¿Por qué? Porque es nuestra inclinación, como he dicho, de no amar a nuestra mujer. De no amar, no hay una inclinación natural de amar a la mujer, pero el llamado de la mujer es respetar al marido. ¿Por qué? Porque tampoco es la inclinación natural de la mujer respetar a su marido. Pensemos por un momento, ¿qué sucedería si estas instrucciones que Pablo aplica aquí en Efesios fuesen ampliamente obedecidas por los cristianos hoy en día? Si lo obedeceríamos tal cual como está aquí, la respuesta es evidente, no habría peleas tal vez. No habría discusiones, no habría separaciones, menos divorcios. Pero todo esto que acabamos de ver, hermanos, tanto ahora, y los animo que si no escucharon el mensaje anterior puedan verlo para que haya un complemento del matrimonio. Todo esto que acabamos de mencionar, Pablo hace hincapié en la vida vieja y la nueva vida. De modo que todo esto que ahora estamos hablando de la nueva vida en Cristo, es el estándar del cristiano, es como los cristianos deben ser en su matrimonio, esa es la idea. Ya no podemos vivir como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Todo eso que Pablo dice, la antigua vida no puede estar. La nueva vida del cristiano es esta. El nuevo matrimonio del cristiano es este. Si tú, hermano, tú eres un hermano y eres creyente y tú estás casado, mira este pasaje. Así debe ser tu matrimonio. Tanto esposos como esposa. De lo contrario, estaremos pecando contra el Señor. Y de lo contrario, no estaríamos evidenciando lo que es Cristo con su iglesia. Así deben verse, así deben vivir los matrimonios cristianos. Y así es como funciona la relación de Cristo con la iglesia y así deben funcionar nuestros matrimonios. De lo contrario, hermanos, no nos podemos quejar luego si nos va mal. Si hay discusiones, peleas. Por eso estoy pasando esto con mi esposa. ¿Estás haciendo esto? Me está sucediendo esto, ¿estás haciendo esto? Y para aquellos que el día de mañana se casen, esto sin duda es un principio, claro, sumamente claro de cómo deben ser. Como conclusión, yo quisiera llamar a un autoexamen, que nosotros nos preguntemos y nos evaluemos conforme a lo que vimos hoy. Los esposos, hermanos, sin duda tenemos que preguntarnos muchas cosas. Las esposas también deben evaluar muchas cosas. Por eso, hermano, no podemos ser oidores de la palabra. Si tú te viste en el espejo de las Escrituras, si tú viste que estás errando en tu matrimonio, si te diste cuenta que tu matrimonio está mal porque no estás cumpliendo con tu rol, dos cosas. Arrepiéntete, pide perdón a Dios, pide perdón a tu esposa y con la ayuda del Señor podemos cambiar de rumbo. Con la ayuda del Señor podemos vivir bíblicamente. El Señor nos dejó sus recursos, nos dejó su palabra, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros para que Él nos ayude a vivir como Él manda. Y tú tienes la disponible gracia del Señor todos los días para vivir de esa manera. A veces parece imposible, pero déjame decirte esto. Tú puedes ser el esposo que Dios quiere que seas y el que tu esposa necesita. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser ese esposo. Aunque lo veas muy lejos, lo veas imposible, eso no es así. Tú puedes ser el esposo que Dios quiere y te pide que seas. ¿Por qué? Porque el esposo que se somete siendo lleno del Espíritu Santo, como dice el versículo 8, está en capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por su esposa, la iglesia. No nos va a pedir algo que no podemos hacer. Y amar como Cristo ama no depende, también dejo esto en claro, amar como Cristo ama no depende en lo más mínimo de cómo sea tu esposa en sí misma, sino por entero de lo que Cristo hizo en nosotros y lo que nosotros somos en Cristo. Porque muchas veces nosotros podemos decir, mi esposa es así, ámala. Como Cristo amó a la iglesia, no la mires a ella, mira a Cristo. Como dijimos la vez anterior, si tú no te sometes a tu marido, no te estás sometiendo a Cristo, pero mi esposo es así, no me quiero someter a él. Sométete por amor a Cristo, no por amor a él. Hay algo claro, hermanos, en el amor. Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿por qué? Porque les amó y buscó servirles. No porque ellos lo merecían, sino porque Él les amaba a pesar de lo que eran. Así que no importa cómo sea tu esposa, ámala. Eso es lo que dice la Escritura, ámala.
Tú la puedes ayudar en su proceso de santificación. Si hay algo que te molesta, una mancha, una arruga, tú tienes la responsabilidad de ayudarla. Pero esposo, esposa, ambos han escuchado la palabra. Y tu esposa ha escuchado y ella tal vez, consciente o inconscientemente, ya está esperando tal vez ciertas cosas de ti. No te olvides que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y cierro con esto, tú quieres ser feliz, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Como a tu cuerpo, ayúdala en el proceso de santificación. Sé tú un ejemplo de piedad, sé tú un ejemplo de amor a Cristo. Sé tú un ejemplo del estudio de las Escrituras, sé tú un ejemplo de tu ardor por la causa de Cristo. Y tienes un montón de responsabilidades, susténtala, protégela, cuídala, consuélala, trátala con ternura, porque eso depende del bienestar de ella y tu propio bienestar. Cuando ella está bien, tú vas a estar bien. Pero por sobre todo, encima de todo, cuando nuestro matrimonio vive y se refleja lo que dice la Escritura, el Señor es glorificado. Y eso es lo que pide de nosotros, hermanos. Por encima de todo, estamos llamando a reflejar en nuestro matrimonio la relación de Cristo con su iglesia, el mundo. Que el mundo vea nuestro matrimonio y le parezca raro. Que el mundo vea nuestro matrimonio y diga, ¿por qué son así? ¿Por qué se aman así? ¿Por qué se perdonan así? ¿Por qué se tratan así? Un matrimonio que no sea al igual que el del mundo. Un matrimonio que no sea y no se amen como el mundo se aman. Un matrimonio que le parezca raro, así deberíamos ser. Y así como le parece raro la cruz de Cristo, así mismo debería parecerle raro nuestro matrimonio, porque es a esa cruz a quien nosotros debemos imitar. Como vimos hoy, amar, como esa cruz demostró su amor. Entonces, hermano, ¿cómo debo vivir mi matrimonio? ¿Cómo debo vivir mi matrimonio? Mirando a la cruz. Ese es el resumen de estos dos mensajes con respecto al matrimonio. ¿Cómo debo vivir mi matrimonio? Mirando a la cruz. Si nosotros nos ponemos a pensar todas las cosas que vemos allí, amor, perdón, misericordia, gracia, no lo merecía, pero se lo perdono. Mirando a la cruz. Y al mirar a la cruz recordaré con qué clase de amor debo amar a mi esposa. Somos llamados a mirar, hermanos, a la cruz cada día en nuestra vida cristiana, tanto para nuestro matrimonio como nuestra vida espiritual. Deseo que estos dos mensajes hayan sido bendición porque, en primer lugar, siempre buscamos la edificación del pueblo del Señor, pero por sobre todo siempre mirando a Cristo. Cristo, como dije, es glorificado cuando hay matrimonios saludables dentro de su iglesia. Matrimonios que dentro de su iglesia son saludables van a hacer un impacto en el mundo, porque el mundo lamentablemente está cada vez más en peor. El diablo destruye familias, destruye hijos, hombres con hombres, mujer con mujer, divorcios por todos lados, ya no se casan. Es todo lo contrario a la palabra, pero cuando hay matrimonios estables, bíblicos, que viven y se forman conforme a las Escrituras, por sobre todo, Cristo es glorificado. Y eso es lo que debemos buscar cada día en nuestras vidas. Vamos a orar.